Soy Jesús Zapata, dando la más cordial bienvenida a un gran amigo, Gracias. Salvador, chamán urbano, brieño alemán. Salvador, bienvenido y además con el gusto de verte siempre. Oye, Salvador, tú eres un hombre polifacético y has hecho muchas cosas en tu vida. Y una de ellas es que tú eres chamán. Y en razón de esta especialidad que tú manejas, te hemos pedido que hables de los orígenes de la chamanería. Así que, platícanos. Bueno, en realidad hay una leyenda, porque bien a bien el origen no está bien definido. Eh, es un poco, puede ser romántica o mística, pero en todo caso, pues es el punto de partida. Sí. Se dice que Dios vio tan, pues, dado el queso al hombre, que tuvo que meterle una ayuda, ¿no? Y ya seleccionó por ahí gente más evolucionada y su origen viene de por allá, de lugares fríos, ¿no? Gélidos, por allá por Rusia, todo aquello. Es raro, pero se tiene así como la idea que el chamán estrictamente es de América Sí. y se vuelve misterioso, y entre más misterioso es, y está por el monte y demás, como que saben más, pero finalmente el chamán es un ser humano dotado de una característica que se llama evolución, ¿sí? Del espíritu, y en todo caso somos seres más evolucionados unos que otros, ¿no? El ser chamán y tener sabiduría, la gente lo confunde, ¿no? Cree que la sabiduría es parte de un conocimiento excelso y dominar todas las materias. En realidad, chamán, por la carencia del origen y la precisión, se concentra básicamente en que se vuelve médico del espíritu, ¿sí? Ah, médico del espíritu. Del espíritu. Entonces resulta que si uno busca en el diccionario espíritu, no hay una definición correcta, concreta y demás. Muchos hablan del Espíritu Santo y hablan del Espíritu, y que somos seres tridimensionales, cuerpo, mente y espíritu. Y se maneja el término, pero con mucha vaguedad y sin estado de conciencia. Por lo cual, pues va siendo todo más difícil y más confuso para la gente. El origen del hombre, en esencia, es su espíritu, y se fue virtiendo hacia la materia, y ahora pues es materia pura y no conoce nada al espíritu, ¿no? De Porque tal suerte, nos hemos perdido en eso, ¿no? así es. Yo le digo que hay un aprovechamiento, no critico a las religiones, me parecen fabulosas, me parecen buenos guías, critico a sus dirigentes y sus pastores, curas, sacerdotes y demás, de no saber adquirir una responsabilidad como la que tienen. Entonces yo les digo que son mercenarios del espíritu, porque pues viven a través de sus fieles que requieren de un desarrollo espiritual, y la gente pues afanosamente llega con ellos con la fe y la esperanza de resolver sus problemas de alguna manera. Yo creo que si mato a alguien con un rezo no lo voy a resolver, ¿no? Yo tengo que ser preventivo, tengo que desarrollar mi espíritu en tanto a partes básicas, ¿no? Yo creo que siendo humilde y honesto se pagan todos los cheques, ¿no? Espirituales. Pero es muy difícil encontrar eso en el hombre, porque el hombre ha desarrollado una ambición producto de su ego. Sí. De tal suerte que no le importa al hombre servir, sino le importa que le sirvan y ser servido para ser importante. El hombre busca importancia por sí mismo, ¿no? Y hay mil maneras, ya ahorita tenemos una sociedad, pues, ahora sí que en el proceso del narcocomercio, narcopolítica, narco no sé qué, y bueno, dale todo ahí. Pero no me impresiona grandemente porque es parte de la decadencia y parte del proceso para poder entrar al espíritu, ¿no? Porque la gente que requiere y tiene la necesidad de desarrollarse espiritualmente busca caminos, ¿no? Y generalmente pues siempre hay un guía.
Entonces, de ahí que nos vamos formando las gentes que nacemos con alguna gracia un poquito más evolucionada y estados de conciencia. Yo recuerdo que desde que estaba muy pequeño, pues yo guardaba mis domingos y pasaba alguien medio jodidón y le daba mi domingo, ¿no? Y me robaba todo lo que pudiera del refrigerador cuando pasaba una persona con hambre, y acompañaba a las visitas a todos lados, porque nació con cierto amor, cierta preferencia a la humanidad. Sí. Y eso no me lo enseñó ni mi mamá, ni mi papá, ni nada. Eso me salió a mí y estuve en el camino, y no porque sea así todo bondad, porque yo soy muy mundano, he tenido ahí el doble lado, el positivo y el negativo. También al rato te digo lo negativo, pero eso me lo guardo un ratito. Mi abuela fue medium en Estados Unidos. Ella vivió en Juárez y después por los relatos de la revolución, entonces fue a vivir al Paso y estuvo desarrollándose como medium. Entonces ese tipo de características, esa bondad y todo eso, así como que le heredé, ¿sí? Sin haber sido seleccionado, porque tenía 10 nietos y pues yo era el más pequeño. Entonces mi abuela profesó una atención especial conmigo. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo de ella, etcétera, etcétera, pero sin que me haya especificado que desarrollara esa parte. Yo estuve buscando caminos de desarrollo espiritual, y en un momento quería ser cura, hubiera sido un cura muy loco. Entonces, es un transformador, como sí. Entonces fue un sacerdote a solicitar con mi papá su anuencia para entrar a un seminario, y mi papá se la negó totalmente. Le dijo que pues, yo tenía 11 años, que no tenía una capacidad como para discernir en ese momento qué era lo conveniente, y que si a los 18 repetía lo mismo, pues que me fuera donde quisiera, ¿no? Pero llegan los 18 años y ya no. Ya es otra historia, ¿no? Es otra historia. Entonces, en realidad, siempre busqué un desarrollo espiritual, siempre fue mi búsqueda. Y por ahí encontré un camino con los masones, me inicié, soy iniciado, soy grado 30, etcétera, etcétera, pero eso lo digo como un lustre, sino simplemente participé en una gran fraternidad universal, pero prácticamente eso me fue dando pauta, ¿no? Me fue dando bases. El estudio, que además es una característica de la masonería, estar preparándose permanentemente. Fue el detonador prácticamente, pero yo me fui más allá de eso. Yo no me circunscribí, porque es como si a un médico en la escuela de medicina le enseñan medicina, pues solamente se va a regir por los libros que le dieron, ¿no? Pero yo creo que no. Siempre está en la búsqueda, siempre está en camino, siempre está investigando, experimentando. Y finalmente encuentro unos caminos, ¿no? Y yo pues como que se llama estar en sueños. Me gustaba más estar en sueños porque me sentía más completo, porque había más evolución, no estaba limitado, no tenía la crítica, y mi soberanía era absoluta. Por otro lado, soy demasiado rebelde, no acepto las jerarquías tan fácilmente. La orden es netamente jerárquica, entonces sobrepasaba mi estado anímico, y parte de la vida es estar a gusto, estar feliz y estar en armonía, sin ser crítica para ellos. Simplemente es aunque fuera crítica, lo digo, no me preocupa, pero tengo la libertad para hacerlo, y no me siento cómodo en este tipo de lugares, ¿no? Soy una gente muy libre, he conocido verdaderamente la libertad, lo que es libertad. Gente que en la actualidad pues, se vuelve presa de sus pasiones, de sus vicios, todo se vuelve presa, y viven aparentemente en libertad, y viven enjaulados en una bola de problemas, apasionados, no pueden dejar a una mujer, en fin, y eso se llaman apegos, ¿no? Entonces, sí. Yo fui buscando muchos libertad. Apegos. Fui buscando libertad, de tal suerte que uno se va concientizando, ¿sí?, de ser un servidor humano, ¿sí? Y por ahí pues me eché una buena jugada, porque hice un apostolado
en uno de los lugares más críticos del DF, que es Tepito. Ah, claro, 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 claro. Entonces estuve 3 años me daban pues un poco de dinero por ahí, a veces yo gastaba más en material que el dinero que recibía, pero yo no les cobraba, ¿no? Por ahí hay un malentendido que dicen que el chamán o el que esté en estas artes, que no cobra es el bueno, ¿no? Y eso es mentira, porque de qué se come, de qué se vive, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es un oficio como cualquier otro, Así es. nada más que se piensa más en el servicio que en el lucro, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces, bueno, eso le va dando uno un temple, va uno pues, conociendo al ser humano profundamente, todas sus partes difíciles, sus partes críticas, y también los procesos evolutivos de, pues que es la complacencia que puede uno tener como servidor, de ver que la gente resuelve sus problemas. A veces Sí, sí, sí. yo me fui y me desarrollé más bien por la cábala, ¿sí? Que pues, no sé, algún día me invitarás y hablaremos de cábala más a fondo, porque es muy amplio, un tema muy amplio. Pero lo que quieras mencionar, por favor, Salvador, ¿eh? Me fui desarrollando en la cábala, y por ahí alguna vez me cuestionaron algunos gentes de la orden y fuera de ella, que cuántos tipos de cábala hay. Yo pienso que nada más hay una, y es básica, que es la que da el punto de partida a todas las religiones. Sin ser una religión, la cábala es un sistema de desarrollo espiritual basado en el amor para el buen vivir del hombre. Ese es mi concepto, eso es lo que yo estoy y he aprendido y he sacado en conclusión, porque pues hay una serie de aplicaciones, conceptos y demás, y de rabinos, porque se piensa que la cábala eminentemente es hebrea, y pues es parte también de un mito, que bueno, ojalá no les incomode a nuestros queridos hermanos, porque sí es muy respetable todo lo que hagan ellos, ¿no? Sin embargo, uno tiene su propio camino, tiene su propia formación, y bueno, si ve uno un poquito la historia de Moisés, Moisés se forjó, se formó con los egipcios, y los egipcios tenían procesos iniciáticos muy profundos, tenían votos de silencio aproximadamente por 7 años. Entonces era su parte iniciática, y de ahí se fue desarrollando, pero ellos no dejaron ningún registro escrito, de tal suerte que el que en su momento hizo los registros y le dio la forma, pues fue Moisés, ¿no? Pero en realidad viene forjándose, no sé, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y ya fue dando resultados. Por ejemplo, los egipcios eran la casta sacerdotal, pues eran monoteístas, y su pueblo era politeísta. Entonces vemos ahí que hay un juego, ¿no? Político, espiritual y demás, y todo eso es parte de la evolución del hombre, que si analizamos un poco, bueno, pues es lo que fue sucediendo. Pero finalmente nada es de menosprecio, todas las corrientes son positivas, finalmente todos los que aportamos algo, pues es el beneficio de la humanidad, ¿no? Sí, sí, Y pues lo difícil no es que pues el hombre esté en un momento crítico ahorita, sino la evolución del mismo hombre. El hombre no ha evolucionado mucho, sigue siendo muy primitivo, ¿no? En cuanto al aspecto humanitario. sí. No sabe amar a su prójimo. Dice, esos son los 10 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues eso lo repiten como pericos, pero nunca aman a su prójimo, porque se pelean entre hermanos, se destrozan. Sí. Hace ratito hablábamos de los pleitos entre hermanos que son más encarnizados que entre un desconocido, y pues volvamos a caer lo mismo con Caín y Abel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que a la postre vamos girando nosotros? Ciertamente la cábala tiene 5 disciplinas. Está la magia, la alquimia, está la sanación, está pues la cartomancia, que es el tarot, ¿sí? Pero el tarot está basado en 10 puntos energéticos del sistema.
no es un juego de azar y demás y todo eso. Es una serie de símbolos que se traducen en analogías y de acuerdo a cómo van saliendo uno tiene la interpretación y muchas veces hay gente que ya ha ido con su psiquiatra, se ha pasado 10 años y no lo han sacado del atolladero, pero sí han pagado un chorro de dinero. Yo me acuerdo que por ahí románticamente empecé a leer a Freud y finalmente no me convenció y cuando empecé a ver la cábala dije, este judío se fusiló la cábala. Y así fue. Entonces, si lo analizan los que les gusta ver más allá de lo convencional, entonces la crítica para el psicoanálisis fue por cómo hacer posible que puedas tú a una masa sanarla. Primero decir que todos estamos enfermos y después cómo la vas a sanar con una terapia de 1 hora para cada paciente y que cuesta una millonada, ¿no? Yo creo que era ilógico, ¿no? Socialmente no tenía sustento y no podía evolucionar más para una élite, ¿no? Entonces por ahí mucha gente va con el psiquiatra, mucha gente, no digo que los psiquiatras no funcionen, por supuesto que son genios, ¿no? Pero bueno, específicamente mucha gente llega a depender mucho de los psiquiatras, de los psicólogos, de los terapeutas, en fin, de toda la cosa de los curas, y de repente llega con nosotros, ¿no? Y en una lectura de tarot lo sacamos de su atorón. Y claro, la gente que es honesta en este oficio, porque también hay que ver el lado negativo. Yo creo que está plagado, pero plagado de gente poco seria, poco responsable, que lee el tarot y hace una serie de trabajos, sanación, no sé cuántas cosas más, y no responden a una realidad con responsabilidad, con entrega, sino pues, es un negocio, ¿no? Y vengan a su reino, ¿no? Entonces, sí. es la parte fea de esto, ¿no? Ojalá que pues la gente que cuando consulta a alguien, pues sepa un poquito del historial de la gente que va a consultar, ¿no? Porque generalmente van pasando, se meten en lectura de tarot, se meten, ¿no? Y pues no se sabe quién viene bien, quién es bueno y quién es malo, ¿no? Pues hay que investigarle, ¿no? Hay que buscarle. Y pues sí hay gente muy capaz, hay gente muy seria, así como hay gente poco seria, ¿no? Y creo que es el porcentaje más alto, ¿sí? El tarot. Tú le has dedicado muchos años de tu vida Sí. al estudio, a la interpretación, a la aplicación del tarot, a ayudar a muchas personas. En tu vida tú has ayudado a muchas personas. ¿Dónde has estado? Yo me acuerdo mucho cuando estuviste en la Prepa 9 Sí. de la UNAM, que tú eras una persona con la mentalidad de ayudar a los muchachos. Los muchachos de prepa viven una etapa dificilísima de su vida. Descontrolados, no saben qué es lo que quieren, no tienen definidas metas, objetivos, dejan la escuela. Se habla de que el 50% en preparatoria abandona la escuela. Yo recuerdo cuando, y estamos hablando ya de hace muchos años, Ya hace muchos años. pasó ya. Y yo recuerdo que cuando tú estuviste ahí en la preparatoria 9, tu espíritu era ese, ayudar a los muchachos, ayudar a los jóvenes, escucharlos, entenderlos, comprenderlos. Sí, recuerdo un pasaje anecdótico que nos hizo famosos. Llegó un maestro de esos tiranos que ni trabajaba ahí, era el esposo de la que estaba en el servicio médico de la doctora, pero se sentía el capataz de ahí, ¿no? Y llegó con 3 muchachos, era una muchacha y 2 muchachos que estaban tomando y que estaban en estado de ebriedad. Repórtalos con sus papás y expúlsalos y le dije, espérate, cuando seas director de aquí me das órdenes, mientras tanto yo hago lo que se me da la gana. Le dije, sí, sé que ya los trajiste, ya vete, ¿no? Entonces se fue enojadísimo con el director y demás. Entonces la muchacha que iba ahí estaba guapísima, yo tenía que formar un equipo de decanes. Y le digo, bueno, como castigo, mañana traes 2 muchachas más guapas que tú, le dije, sí. Entonces se formó un equipazo de decanes que por todos lados nos las pedían, ¿no? Porque estaban guapísimas todas.
Y bueno, pues los muchachos tal vez ya dejaron de beber por lo menos en la escuela, se volvieron más respetuosos y fue una etapa muy bonita porque había un poco de controversia, creo que por ahí andaban haciendo el PRD y había muchos inquietos, gente muy inquieta haciendo escándalos y metiéndose en 10.000 problemas, pero pues hubo que contener y equilibrar las fuerzas políticas de ese lugar y casi siempre lo hice con mucho respeto. Yo estuve en el movimiento 68, sabía de qué se trataba Sí. y fui activista, además, líder y todo eso, porque sí era muy rebelde, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que que no tiene ideales a los 18 años, pobrecito, no tiene para qué vivir. Y decían que en ese tiempo el que no era comunista a los 18 era un pentonto, ¿no? Y el que seguía haciéndolo a los 28 era doblemente pentonto. Pero yo siempre digo, si lo sigues siendo a los 60, 70 años, eres peligroso. Ya ves cuando ya no la levanta, pero sigue dando lata, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte, yo creo que de una forja, ¿no? Que se va dando y es una parte de una trayectoria que uno teniendo y en donde uno no decae en el ánimo de poder servir, ¿sí? Recuerdo cuando estuve en la delegación de Iztapalapa, estuve como subdirector de Parac San Juan, ese famoso Parac San Juan, yo creo que le suena al peje, pero y pues había partes muy deprimidas económicamente, entonces yo me aboqué a ellas y les di muy buen servicio. Bueno, me querían mucho. Los ricos no me querían, ¿no? Pero la gente que necesitaba, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Para gente que tiene posibilidades, pues le eres indiferente, ¿no? Extraño en ese lugar y haciendo, pues tratando de servir, ¿no? Estuve como jefe de vía pública y me acuerdo que los inspectores, como pues hay tanta corrupción y se llevan su lanita, bueno, en ese tiempo se la llevaban, ahora no sé. Entonces siempre cotizaban los ambulantes y los vendedores por ahí. Y pues yo siempre daba permisos a diestra y siniestra y daba mis tarjetas y me decían, oiga jefe, voy a echar a perder el negocio. Pero sí es un espíritu realmente que trae uno. Ahora que estuve en Cozumel, me acuerdo que estaba en un café, ¿no? Llega un tipo que empezó a hablar pestes de los mallitas, ¿no? Entonces, no, ese desgraciado me chocó mi coche, que no sé qué, y ya lo metí a la cárcel, está refundido. Y oye, ¿cuánto te debe? No, pues como 2,000 pesos, digo, y por 2,000 pesos le estás haciendo la vida inútil. Pues ya, dale, otórgale el perdón, déjalo salir. Claro. No, ya me cartaron, que no sé qué. Entonces le sugerí, le digo, bueno, los mallitas te dan servicio, te apoyan, te ayudan. No, espera, casi me agarra a golpes, ¿no? Entonces, hay una dificultad muy fuerte en, en el entendimiento del ser humano, ¿no? Y sobre todo eso se subraya, no hay estado de conciencia, ¿sí? Básicamente ese es el problema. Sí, la falta de conciencia en todas las cosas, a donde voltea uno y piensas, ¿de veras esta persona tendrá conciencia? Y nos encontramos con un gravísimo problema actualmente, Salvador. ¿Qué porcentaje de la población, verdaderamente tiene conciencia, Salvador? Pues yo me atrevo a decir que como el 5% y eso estoy exagerando. Por eso yo creo que vivimos situaciones caóticas muy fuertes actualmente. En la familia no se diga, en la escuela, en los trabajos, en todos lados. Por ejemplo, esto que está pasando de los 43 desaparecidos y que está habiendo una respuesta y que ahora es arrollador y etcétera, etcétera. Yo no digo que pueda hacer el gobierno de Peña Nieto, yo no digo que pueda hacer, es una evolución de decadencia de la moral. ¿Por qué? Porque de alguna manera la moral está implicada en el estado de conciencia, porque si yo hago algo malo, no necesito ni siquiera estar en alguna religión. Mi propia intuición, mi propia percepción me desbalancea, ¿no? ¿Sí? Entonces, se siente de inmediato, es un primer impulso que tiene uno, un estado de conciencia. Entonces, bueno, llegar a esas situaciones en un país en paz, supuestamente,
el periodo pasado de Calderón, pues fue ataque directo al narco. Yo no quiero hablar del aspecto político porque no me interesa, ¿no? Inclusive fui de los fundadores del Partido Verde, pero no pasa nada porque, bueno, pues le he entrado a todo. Pero no me interesa a mí entrar en críticas, sino el factor humano. El factor humano con el elemento que trabajan los políticos es el factor humano. Y ese es el que debe tener un soporte. Yo no entiendo muchas veces por qué no en una educación, la parte fina de toda la sociedad es su educación. Y yo escribí un libro que se llama 68 Generación Corrupta, que nunca lo he terminado. Y lo tengo escrito porque siempre le voy corrigiendo muchas cosas. Pero hago una crítica muy fuerte a la educación y pues a la vez hago una propuesta, ¿no? Pero, a ver, fíjate, este tema de la educación es mucho más fuerte que si tú lo tienes ahí, es porque lo has vivido por muchos años. ¿Cómo se explica a uno que países como Finlandia, con el frío implacable que tienen, es el país más avanzado en las cuestiones educativas? ¿Cómo lo explica uno? Pues es parte de la evolución, mira, nosotros somos más recientes, entonces somos menos evolucionados. Si tú vas a un país viejo, pues tiene que haber más evolución por consecuencia lógica, es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llegan a estados de conciencia en su evolución. Y un estado de conciencia, por ejemplo, si uno está estudiando una carrera y a veces entra uno a la facultad de Derecho porque ya no puedo entrar a unas ciencias políticas, o entro a unas ciencias políticas porque no puedo entrar a odontología, y es tan disímbola la decisión del ser humano. ¿Por qué? Porque no sabe ni para dónde. Donde me mantenga bien y gane lana, yo quiero estar. La vocación es una parte muy interesante, que creo que todos los seres humanos la tenemos, pero la influencia cultural es muy fuerte. Entonces, digamos que se vuelven modas, ¿no? Me acuerdo que de repente todo el mundo quería estudiar Derecho y de repente todo el mundo... Y hubo tantos abogados que después los abogados, teníamos abogados taxistas, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, bueno, yo creo que es una falta de dirección, una falta de propósito, pero en todo caso no se trata del gobierno, sino se trata del ser humano, porque los gobernantes los crean los padres, que también tuvieron injusticias, ¿no? Y que también estuvieron involucrados en una sociedad pues tan disímbola, ¿no? Porque, por ejemplo, se sube uno a la línea dorada y se siente uno ricachón, ¿no? Y luego se sube uno a las demás y, oye, pues como que aquí huele más feo, ¿no? Entonces, bueno, se van haciendo Méxicos, mexiquitos y más mexicotes, ¿no? Entonces, pues por ahí se van haciendo divisiones muy fuertes, la escolaridad, la educación, todo es tan disímbolo que, pues en un México se encuentran cientos de México, ¿no? Y de variables. Entonces yo creo que no se trata de uniformar, ni manejar una economía, ni nada, sino forjar gente que se desarrolle con estados de conciencia, ¿no? Y los estados de conciencia se hacen simplemente con educandos responsables, no quemando camiones y bloqueando carreteras y demás, que pues es una crítica muy sana, pero pues que poca tiene, ¿no? Sí. Oye, Salvador, chamán urbano, ¿por qué escogiste esa denominación? Porque generalmente el chamán es considerado un tipo con aspecto indígena, con su bandita aquí, su banda acá y de guarache, y sus calzones de manta y demás, y todo eso. Me encanta a mí, de repente me disfrazo así, pero es parte del atuendo cuando voy, por ejemplo, un temazcal, pues hay que ponerse el carácter y entrar como el cura con su sotana, ¿no? Sí. Pero en realidad es un concepto así como de una imagen flachada, ¿no? Así como lo de los piratas como yo. Siempre hay el concepto que los piratas son malos, ¿no? Entonces cuando yo llego a algún lugar la gente se impresiona. Pero bueno,
lo siento por ellos, yo me siento a gusto, ¿no? Pero asimismo, ¿no? El concepto del chamán es un hombre que está por ahí por el monte y demás. Y en realidad los tiempos han cambiado, los conceptos han cambiado. Y si seguimos arrastrando ese chamán con esa sabiduría, yo creo que hay sabios, sin que tengan un solo grado de estudios, que son sabios en el monte, porque la sabiduría no se adquiere con el estudio, sino simplemente se nace así, ¿no? Entonces, con una propensión a tener un canal más abierto, ¿no? Así como el músico le pega más bonito a los sonidos y tiene mejor oído, además así el chamán tiene esa percepción de el amor natural sobre el hombre, ¿no? Y eso es ser sabio desde el principio, ¿no? Y la sabiduría no connota esa impresión de abarca todo y domina todo, no es cierto, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos un estado de conciencia más evolucionado, por lo cual podemos tener más abierta nuestra capacidad para amar. Yo me acuerdo que una cosa que por ahí leí, la diferencia entre un brujo y un chamán, decía, ¿no? Decía, a ver, los brujos, que no sé qué, ¿no? El brujo profana a la naturaleza por su ignorancia, ¿sí? Entonces hace cochinadas y, oiga, pues quiero que mi novio esté comiendo alpiste de mi mano y hágame mi trabajo y yo le voy a pagar tanto, no sé qué, pues a quien le cuenta la minita y le saca todo lo que pueda. A lo mejor por fortuna regresa el novio, a lo mejor no regresa, quién sabe, pero en realidad eso no es la función de una gente que es espiritual, ¿no? En cambio el chamán, pues por el conocimiento que tiene la naturaleza, hace el uso adecuado para el bien del hombre. Entonces es una diferencia abismal, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Y así hay muchos conceptos. Entonces el chamán urbano, pues tiene obligación de estar actualizado, tiene la obligación de leer, de prepararse, porque solamente el conocimiento da luz. Claro, es cierto. Entonces, si se queda nada más ahí con sus remedios, pues hay un montón de libritos ahí que pongan 3 petalitos de rosa y échele gotitas de amor y no sé qué tantas cosas. Me parecen recetas como de cocina, ¿no? Y los compra la gente afanosamente y los está haciendo. Entonces, pues es parte de la fe y a lo mejor le funciona la fe, no las gotitas de amor, ¿no? Sino la fe, no los pétalos de rosa, aunque conociendo la naturaleza, por ejemplo, si tú das una limpia y metes unas ramas, el pirul, el alcanfor y cada uno de los elementos que llevan los ramos son magnéticos y tienen un efecto magnético impresionante, porque incluso el pirul está analizado hasta por la NASA, de su efecto magnético. Basándonos nosotros en que el ser humano es bioelectromagnético, ¿sí? Bueno, pues el pirul ya está haciendo su función de limpiar un aura, ¿no? Y entonces la gente se siente a toda, sale limpia, y verdaderamente sale limpia. Entonces el que hace una limpia, pues con un ramo y con su ritual correspondiente, cada quien tiene su manera de hacerlo, está haciendo un bien, le está limpiando el aura a un ser y le está ratificando su fe y lo está haciendo sentirse bien. Si una lectura de tarot es adecuada, también lo hace sentirse bien y lo orienta, ¿no? No siempre funciona, ¿no? Hace poco me preguntaron sobre la elección de una gente muy importante y me equivoqué. Pues sí, me falló. o a lo mejor fue la política que no lo dejaron llegar, pero ese estaba para llegar. Y no lo dejaron llegar, pero a mí me salió que salía ese y falló. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? La gente logra muchas veces con una gente bien orientada, que tenga la capacidad del conocimiento y luz, ¿sí? Logra cambiar su vida para bien. Y yo me he encontrado cantidad de gente que muchos años atrás
les hice recomendaciones y por ahí me las encuentro y me dice, hola, yo hice esto y me fue así, ¿no? Me dan las gracias. No sé, el que no le haya ido bien, pues todavía no me lo encuentro, pero si me lo encuentro me voy a echar a correr porque me va a querer golpear. Pero bueno, entonces esa es la parte donde ya no podemos seguir siendo los del calzón de manta y con el atuendo y medio fugados y nos revestimos de una personalidad enrarecida, ¿no? Y medio folclórica. Porque pues tenemos que ser de la ciudad, en la ciudad vive casi toda la gente, en el campo vive muy poca gente, y tenemos que estar vigentes, tenemos que saber de computación y tenemos que estar en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la gente que viene atrás viene empujando muy fuerte y lo ven a uno pero como bruto, ¿no? No sabe nada, ¿no? Entonces hay que estar actualizado y esa es la connotación de ser urbano, ¿no? Oye, Salvador, ante el panorama que todo el mundo conocemos cotidianamente aquí en la Ciudad de México, hay muchos problemas que el ser humano trae cargando en su espalda. Muchos problemas. De carácter espiritual, de carácter de salud. Hay mucha gente enferma en esta ciudad. Bueno, en todos lados, pero algo hay en las grandes ciudades de que las personas se enferman mucho más. El mismo movimiento tan fuerte, la dinámica que lleva al estrés a muchas personas, a la depresión, Salvador, a las, a las adicciones. Hay una problemática social muy fuerte. Mira, yo creo que es una parte muy importante lo que acabas de mencionar, la depresión. Yo a la depresión le digo que es el lujo más caro que puede tener el ser humano, porque la gente en automático, como si fuera un lujo, es que estoy deprimido, es que me siento triste, es que no sé qué. La realidad de las cosas, vivimos en un colectivo muy fuerte, y esa corriente tan fuerte que hay energética, porque al final de cuentas quiero decirte que todo lo que manejamos nosotros es energía, todo, absolutamente todo. Y el manejo de la energía es donde se puede tener éxito o fracaso. Sí. La gente no sabe manejar su energía. La gente busca siempre causar lástima en los demás y que la gente tenga misericordia. Así sea el más poderoso, de repente dice, oye, ¿tú crees que los ricos no sufrimos? Como dice un amigo, ¿tú crees que los guapos no sufrimos? Entonces, es medio cómico, pero yo creo que todos sufrimos porque queremos. Yo recientemente acabo de tener una actividad de restaurantero, le faltaba nada más ser ayudante de buzo, como dice en la película. Ya no quise porque se me acabó el oxígeno. Sentí muy feo. ¿En dónde, pero, ¿en dónde fue esta? En Cozumel. Sí, qué lugar tan increíble Cozumel. Divino, pero me aburro. Yo tengo una dinámica más fuerte y ahí es poca gente y en otra frecuencia. ¿Extrañaba la Ciudad de México? No, yo quería el desmadre de acá. Es lo que me da vida. Entonces, me tuve que regresar, pero se me fue el avión, te estaba refiriendo a algo así de... A que entraste en la parte de la gastronomía, que fue parte de lo que hiciste ahí en Sí, pero te digo que la gente sufre y estábamos en la depresión. Sí. Porque yo tenía que abrir el negocio que es de mi hijo, un restaurante que pues, de menos lo llevé a más, sin ser gente con capacidad económica excelsa, pero fue evolucionando muy padre. Y cada logro, cada clavito que le ponía hasta dejarlo bello, lo disfrutaba, pero disfrutaba barriendo, trapeando, como dicen, montando, y tenía que ser cocinero, porque pues, los cocineros son muy borrachos. Sí, son borrachísimos, allá son borrachísimos, es el gremio más etílico que hay en el ramo. El bartender, el mesero, todos, pues de repente faltan, y yo tenía que saber de todo, y tenía que atorarla todo, pero me sentía muy feliz haciendo cada parte que me correspondía. En las mañanas me sentía en un gimnasio haciendo ejercicio, ¿no? Metiéndola ahí.
Entonces es una actitud mental. Y la actitud es acción, no es estado pasivo de Claro, que, claro. pues yo tengo una actitud muy positiva, ni me quedo sentado, no. Sí. No, yo me pongo a barrer, y me pongo a poner el clavito, y me pongo a conseguir un refrigerador más bonito, y me pongo, en fin, cada una de las partes las voy forjando, y voy teniendo logros pequeñitos diarios, ¿no? Y eso pues me llena el buche, como dicen, ¿no? Sí. Y se va uno estimulando, autoestimulando. ¿Eso qué quiere decir? Reinventarse y recrearse diario. No voy a ser el mismo ayer que hoy, estoy más evolucionado o más bruto, pero de todas maneras asumo lo que me corresponda. Y tengo que tener el entusiasmo tal que no quepe en mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo que salir con alegría. De todas maneras me van a quitar el buen humor. Por ejemplo, ayer, ¿qué me pasó? Ahora en la mañana me pasó, no iba atravesando la calle y pues yo creo que me vieron muy lento y el tipo me echó, un pecero me echó la camioneta encima y le digo, oye, desgraciado, me vas a atropellar, ¿no? ¿Sí? Y de repente dije, no, pues ya me estaba cambiando todo el proceso y estaba ya influenciado por el colectivo, como dicen pomposamente, y de repente pues reaccioné y tienes que darte tu coscorrón y decir, no, pues así no es, cálmate, ese no te va a quitar tu paz, ¿sí? Y pues no sé, por ejemplo, ayer metieron al tamo un cuate mío, como te había platicado, y Sí. me impresionó porque fue, pues no sé, nos hemos divertido últimamente en estos 2, 3 meses que tengo por acá en el DF muchas veces y le hemos pasado bien y de repente, no, pues fíjate que está en el tamo. Pues son cosas que son fuertes porque la privación de la libertad de alguien pues, y de un amigo pues todavía es más fuerte, ¿no? Sí. Pero tampoco va a quitar la paz, ¿no? Hay que ayudarlo y hay que echarle las ganas y bueno, pues hay que sacarlo del lío, ¿no? Pero entonces, porque se murió Menganito, pues ya tengo que estar triste y le tengo que guardar duelo y le tengo, no, ¿por qué? Ya se fue, ya está en otro mundo, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pues clochazo segundón porque voy de su vida, ¿no? Y es más pesado, pero siempre hay que tener la actitud y esa acción, repito, ¿sí? De cambiar las cosas cada minuto, cada instante, ¿no? ¿Por qué? Porque el que me iba a atropellar no puso la hora. Pásale, pásale. El que me iba a atropellar o el que me estaba impresionando no puso la hora. ¿Qué onda, Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Aquí estamos hablando con Salvador Brieño Alemán, que es un chamán, Brieño alemán. Ah, es un chamán urbano. Cuidado, Tocayo, porque estamos al aire. Ahí. todavía. Sí, sí, estamos al aire, sí. No, pues entonces me quedo por aquí. A ver, Sí, sí, bajo, claro. bajo mi portafraudes. Oye, Salvador, tú eres muy directo y muy claro en decir las cosas. Porque este lenguaje que tú expresas es como la gente entiende. Y te entiende muy bien. Por eso la sacas adelante. Porque imagino que las personas que tú tratas deben llegar con problemas muy fuertes. Sí. Has hablado de la depresión Sí, sí, sí. como uno de los grandes problemas del ser humano actualmente, ¿no? Sí, realmente sí, fíjate que te voy a referir un estado de un paciente mío. Pues está obsesionado por una muchacha. Su caso pues, está muy crítico y yo le digo, mira, hay dos vertientes. La primera te voy a engañar y te voy a decir, dame 2,000 pesos y yo hago que regrese, ¿no? Y entonces ya comí bien ese día, comí frijoles y demás. Pero tú vas a sufrir y tú vas a seguir sufriendo y tú ya fuiste y pagaste por ahí, y pagaste por otro y buscas a una gente y a otra. Y lo único que te puedo resolver es que simple y sencillamente lucha por ella hasta donde sea posible. Pero si ya te rechazó y no eres parte de su mundo, tienes que aprender a tener desapegos. Y lo que yo te voy a quitar es la obsesión. ¿Sí? Llegué a puntos muy interesantes antes de que me fuera a Cozumel, porque ahí perdí un poquito de evolución en la práctica. ¿Por qué te dedicaste a la Pues ya gastronomía? andaba, y ya emborrachando gente, pues era bueno también. Entonces, perdí un poco la inercia, pero empecé a hacer regresiones y pues por accidente, ¿no? Porque hacía el ritual y lograba que la gente entrara en éxtasis y al entrar en éxtasis los recostaba, los dejaban en sueño y empezaban a tener películas y empezaban a regresar, ¿no? Y hubo cosas muy interesantes, gente que se alivianó,
le quité algunas obsesiones, en fin. Un caso muy significativo que comentaba ayer que nos vimos fue una señora que llegó, la llevó una doctora, por cierto, así de que primero era una gente ignorante, más o menos tenía un Claro. nivel